La fe salvadora, la fe en Jesucristo y la incredulidad son dos opuestos. Sin embargo, tienen algo en común. ¿Qué será? Que ambas son incomprensibles, que no se pueden entender por medio de la razón. Las dos posturas nos llevan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué las personas rechazan a Jesucristo? ¿Por qué las personas tienden siempre a lo malo? ¿Por qué son capaces de hacer las cosas que hacen? ¿Por qué tanto egoísmo, tanta mentira, tanta destrucción, tanta corrupción? ¿Por qué son capaces de ejercer tanta violencia? ¿Por qué llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? En definitiva, ¿por qué siempre arruinan todo? Y es incomprensible. ¿Vale la pena? En Génesis 6:5 leemos: vivió Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es el hombre, era en los tiempos de Noé y siguen siendo así. Y la fe en Jesucristo también resulta incomprensible. ¿Por qué las personas creen, los creyentes, creen en lo que no pueden ver? ¿Por qué empeñan sus vidas en hacer la voluntad de Dios y no la propia? ¿Por qué no buscan su propio provecho? ¿Por qué no responden a las agresiones? ¿Por qué no hacen lo que todos hacen? ¿Por qué se meten en problemas a causa de su fe? ¿Por qué pueden incluso llegar a dar sus vidas por lo que creen? Parece incomprensible, pero las respuestas a todas esas preguntas es la misma. Tanto la incredulidad como la fe tienen en común algo. Y ese algo es el amor. Es una cuestión de amor. El Señor Jesús dijo en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Y es una cuestión de amor, entonces. Las personas aman las tinieblas o aman la luz. No hay una posición intermedia. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo leemos en Juan 8:12. El que ama a Jesús anda en la luz. Ama la verdad porque Jesús es la verdad. Ama la vida porque Jesús es la vida. El que ama a Jesús aborrece las tinieblas. Y Jesús es la respuesta, el amor a Jesús es la respuesta a todas esas preguntas que hicimos sobre los creyentes. ¿Por qué creen en lo que no pueden ver? ¿Por qué empeñan sus vidas buscando hacer la voluntad de Dios y no la propia? ¿Por qué no buscan el provecho propio? Y todas esas preguntas es porque aman a Jesús. Esa es la respuesta. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. El que ama las tinieblas, bueno, ama el pecado, odia a Jesucristo y por eso odia la verdad, ama la mentira y ama la vida que la Escritura describe como muerte. El apóstol Pablo dice que están muertos en sus delitos y pecados. Ellos aman, quieren seguir viviendo en la oscuridad, persiguiendo lo que el mundo ofrece: placer, reconocimiento, dinero. Primera de Juan 2:15 dice, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente: cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, la respuesta a todas las preguntas que hicimos al comienzo: ¿por qué los hombres tienden a hacer lo malo? ¿Por qué son capaces de hacer lo que hacen? ¿Por qué tanta mentira, tanta corrupción? Bueno, porque aman las tinieblas, aman el pecado, aman esa clase de vida que la Escritura describe como muerte. Y no hay una posición intermedia. Hay personas que están muy cerca de la luz, pero aman las tinieblas. Hablan de Dios, conocen las Escrituras, incluso enseñan a otros, y a la vista de los demás son los más religiosos, señalan al resto como pecadores, se colocan en una posición de superioridad, pero aman las tinieblas y la luz del Evangelio no les resplandece. Eso ocurrió con los judíos de los tiempos del Señor Jesús. Ellos escucharon de la propia boca del Verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios humanada. Vieron sus señales, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque amaban las tinieblas. Y los líderes religiosos enseñaban al pueblo sobre los asuntos de Dios, pero en realidad ellos eran enemigos de Dios. Estamos estudiando la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús. Estamos en el día martes. ¿Vos te acordás que el Señor el domingo entró en Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal? Todos lo aclamaban, pero él lloraba, porque sabía que esa alegría del pueblo se debía a que creían que venía un Mesías que él no era. Él era el Mesías, pero no era como el pueblo lo esperaba. El lunes entró al templo y lo purificó, echó a todos los cambistas. Y el martes y los días siguientes, miércoles y jueves, el Señor dice que enseñaba en el templo. Él sabía que los líderes religiosos querían matarlo, pero el Señor, en lugar de esconderse, enseñaba públicamente el reino de Dios, el Evangelio. Llamaba a las personas a arrepentirse y a creer en Él. Él verdaderamente es el Mesías. Les hablaba de que esa religión hueca, vacía, que le guardaban, no lo llevaba a ningún lado, lo llevaba al infierno. Que el juicio de Dios estaba sobre ellos, pero que Dios es bondadoso
y abrió el camino por medio de su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de estas cosas les hablaba. Y los líderes religiosos escuchaban, pero no tenían ningún interés en las palabras del Señor Jesús. Lo único que querían eran apresarlo. Porque Jesús atacaba abiertamente el sistema religioso que ellos representaban. Socavaba al Señor, desafiaba la autoridad de ellos. Y para colmo, se metía con sus negocios. Porque cuando echó a todos los negociantes, a los cambistas del templo, estaba perjudicando directamente la economía de los sacerdotes, especialmente de Anás y Caifás. Por eso vinieron y lo increparon. Y leemos en el versículo 2 de este capítulo 20, que le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?». Y el Señor Jesús, sabiendo que estas personas tenían el corazón completamente endurecido y que no escuchaban sus palabras, les hizo una contrapregunta y les dijo: «¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Y vos sabés, lo vimos el domingo pasado, esto les puso un gran aprieto y decidieron, para no dejar al descubierto sus intenciones, reconocer que eran ignorantes. Prefirieron quedar como ignorantes a decir lo que verdaderamente pensaban. Y el Señor entonces no les respondió la pregunta de ellos, pero les narra esta parábola. Y no solamente a los líderes, sino a todos los que estaban ahí, al pueblo, dice. Vamos a leerlo. Lucas 20, versículos 9 al 19. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: «¿Qué haré? Le enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto». Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: «Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: «Dios nos libre». Pero él, mirándolos, dijo: «¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará». Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Comenzó Jesús a decir al pueblo. El Señor sabía lo que había en el corazón de esos líderes, pero el pueblo los admiraba, el pueblo confiaba en ellos. Por eso, con esta parábola, el Señor muestra lo que hay en realidad en ellos. Y Él siempre basa su parábola, vos lo sabés, en asuntos de la vida cotidiana. Y acá estaba Él describiendo una situación que todos conocían. La realidad era que
grandes extensiones de los campos de Israel, sobre todo lo que tenía que ver con las costas del río Jordán, con Galilea, pertenecían a gente extranjera, a hombres hacendados, hombres ricos que vivían lejos. Y era normal entonces que estas personas confiaran en gente del lugar para que administrara sus propiedades. Pero las comunicaciones no eran como ahora. El dueño tenía que confiar en la gente que dejaba a cargo. Esa gente tenía que ser fiel, tenía que ser honrada, porque no era que podían venir seguidos o seguirlos de cerca en su administración. Y acá tenemos entonces la historia de un hombre que, dice, plantó una viña. Es una historia que cuando la leemos, no sé si a vos te habrá pasado, te llena de indignación, ¿o no? Y ese es el propósito, que el lector o el oyente se vaya indignando con la actitud de los labradores. Dice que este hombre plantó una viña, y Mateo, en el pasaje paralelo, da algunos detalles sobre lo que este hombre hizo para plantar la viña. Mira, Mateo 21:33. Dice así: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto fue lo que hizo este hombre. Lucas lo describe como un hombre simplemente, y Mateo como un padre de familia. Bueno, esto ya nos da algún detalle, porque este no era solamente un hombre de negocios, un frío hombre de negocios, era un padre de familia, una persona que tenía valores. Y dice que, bueno, hizo todo lo necesario para que esa viña crezca bien y tuviera fruto. Cercó de vallado, quiere decir que, bueno, la protegió de los peligros externos, con un vallado, la separó del resto del terreno, cavó en ella un lagar. ¿Sabes lo que es un lagar? A ver cómo te lo describo. Un lagar es como una superficie, por lo general, bueno, una superficie de piedra bien lisa, como si fuera una pileta, ¿no? Con paredes de piedra, donde se ponían las uvas para pisar. En un nivel más abajo había otra pileta más chica, también de piedra, comunicadas las dos por un caño, por un tubo. Entonces se pisaban las uvas y el jugo se escurría por el tubo y llegaba a la pileta más chica. Eso es un lagar. Entonces este hombre cercó con vallado la vid, edificó, dice, cavó un lagar y edificó una torre donde la parte superior servía para vigilar que no vinieran enemigos, ladrones o animales, y la parte de abajo servía como depósito de lo que se cosechaba. Entonces, verdaderamente, este hombre trabajó mucho, hizo una gran inversión en esto, tenía mucho interés para que la viña produjera fruto. Y, bueno, este hombre tenía que irse lejos, y dice que la arrendó a unos labradores. Pero el trato que hicieron era extremadamente beneficioso para los labradores. Ellos no hicieron nada de la construcción de este lagar. Recibieron todo sin ningún esfuerzo. Y ni siquiera tenían que pagar alquiler. Simplemente tenían que compartir con este hombre una proporción del fruto, de lo que diera lo que produjera
la viña. Realmente era un trato completamente beneficioso para ellos. Tendrían que haber estado agradecidos, felices, porque recibieron esa viña como si fueran los dueños, sin haber hecho ningún esfuerzo, simplemente tenían que trabajarla y compartir con el verdadero dueño un porcentaje de lo producido. Un excelente negocio. Este hombre, este padre de familia, verdaderamente era alguien muy, pero muy generoso. Y a su tiempo, dice, le envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Bueno, fíjate que este hombre no apuró a los arrendatarios, no estuvo sobre ellos castigando, sino que a su tiempo, al tiempo prudencial, el tiempo en que ya la viña debía haber producido fruto, manda a ese siervo para que le diesen del fruto de la viña, dice, como bien convenido. Y lo que tendría que haber sido una alegría para todos, se transforma en el comienzo de una tragedia. Los labradores hicieron algo completamente inesperado. Recibieron a este siervo con violencia, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. No había ninguna provocación de parte del siervo, de parte del dueño, todo lo contrario. Sin embargo, sin ninguna explicación, lo recibieron de esa manera. Es evidente que ya tenían planeado recibirlo así. No fue una acción así momentánea. La palabra griega que se traduce como golpearon, también puede traducirse como azotaron, incluso como desollaron. O sea que la violencia fue extrema. Lo azotaron hasta sacarle la piel. Así es como el siervo volvió delante de su amo. ¿Provoca indignación o no? Voy a imaginarte entonces los oyentes, los que escucharon por primera vez de la boca del Señor Jesús esto que estaba contando. Ellos también estarían indignados. Y lo que se esperaría es que al ser tan traicionado este hombre, bueno, tomara una partida de hombres fuertes y fuera hasta la viña, barrería con esos labradores tan ingratos y malvados. Pero, sorprendentemente, este padre de familia, extremadamente bondadoso y paciente, decidió darles otra oportunidad. Y se volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Fíjate que en vez de valorar la misericordia, la paciencia del dueño, estos hombres emplearon aún más violencia sobre el enviado. Porque dice que lo golpearon como al otro, lo desollaron como al otro, pero acá también dice que lo afrentaron, lo deshonraron. Así es como volvió este pobre siervo delante de su amo, golpeado, deshonrado y con las manos vacías. Verdaderamente esas personas malvadas, sanguinarias, no tenían ningún respeto por el dueño de la viña que había sido tan misericordioso con ellos. ¿Por qué no les manda un montón de gente forzuda y los destruye? Eso es lo que los oyentes estarían pensando. Era lo que se merecían.
Pero ¿qué hizo este padre de familia? Volvió a responder con paciencia y bondad. Dice, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Otro siervo que fue recibido con violencia. Peor que los anteriores, parece como que, según el pasaje paralelo, que lo apedrearon, casi lo mataron. Lo echaron fuera herido. Estos hombres despreciaban al dueño de la viña, sin ninguna justificación. ¿Por qué? Era indignante. Es indignante cuando lo leemos. Y los que oían también se indignaban. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Bueno, por fin, ahora iba a reaccionar. Ahora iba a mandar un montón de gente para que los matara a todos, porque eso era lo que se merecían. Pero cuando el Señor continuó, los oyentes deben haber quedado pasmados, asombrados, con las bocas abiertas, porque lo que este hombre hace no tiene explicación. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Ese razonamiento es ese. ¿Qué lógica tiene? ¿Quién va a enviar a su hijo amado a personas como esas? No tiene ningún sentido. Y acá vemos un poco lo que hablábamos al comienzo. ¿Viste que la fe y la incredulidad tenían en común algo que eran incomprensibles? Bueno, el amor y el pecado también tienen en común algo. También son incomprensibles. ¿Por qué los labradores hicieron semejante cosa? ¿Por qué simplemente no se limitaron a cumplir con lo que debían, con lo que se esperaba de ellos? ¿Por qué tenían que arruinarlo todo? El pecado es irrazonable. Y vemos que el pecado trae más y más pecado. De la misma manera, nos preguntamos, ¿por qué este padre de familia reaccionó de esa manera? ¿Por qué envió, después de que el primer siervo fuera golpeado, por qué envió un segundo siervo y un tercer siervo? ¿Por qué? Y ahora, que es el colmo de lo inexplicable, ¿cómo se le ocurre enviar a su hijo amado? ¿Quién piensa así? ¿Quién puede explicar eso? Tanto el pecado como el amor son incomprensibles. Él esperaba que a su hijo sí respetara. ¿Y qué harán estos hombres? ¿Respetarán a su hijo? Más los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Podemos meternos en la situación. Los labradores ven venir a alguien y reconocen quién es. Pero fíjate que no dicen, este es el hijo. Dicen, este es el heredero. Porque ellos entendían
según la tradición, que este que venía, un padre nunca iba a enviar a su hijo. Evidentemente el padre había muerto y este heredero venía a reclamar la heredad, a reclamar lo que le correspondía. Pero decidieron entre ellos, comenzaron a conspirar diciendo, matémosle para que la heredad sea nuestra, porque la ley, no la ley de Moisés, la ley de la tradición, decía que si no se reclamaba, si los herederos no reclamaban una propiedad por un plazo de 3 años, esa propiedad quedaba en las manos de los que la trabajaban. Entonces mataban al heredero y se quedaban con la propiedad. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Mataron al amado del dueño de la viña. Bueno, acá vemos el colmo de la maldad. La indignación de los oyentes debe haber llegado hasta el extremo. Y el Señor pregunta, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y Mateo cuenta que la gente que estaba ahí le respondió. Mateo 21:41 dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos lo dijeron, los oyentes. Eso es lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesús estuvo de acuerdo, porque leemos, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. El dueño de la viña vendrá y destruirá a estos labradores. Hará justicia, le dará lo que se merece y después agarrará y dará esa viña a otros. Y algo ocurrió cuando el Señor dijo esto. De pronto, los oyentes se dieron cuenta de la intención del Señor al narrar la parábola. Se dieron cuenta que el Señor, con esa parábola, estaba declarando la destrucción de los judíos y de los líderes. Y por eso exclamaron, Dios nos libre. La palabra oyeron, en el original tiene la idea de que oyeron con entendimiento. De pronto se les abrió el entendimiento y se dieron cuenta de lo que estaban oyendo, del sentido de la parábola, de lo que el Señor les estaba explicando. Y comprendieron que el Señor de la viña es Dios y que la viña es Israel. De hecho, es lo que dicen las Escrituras. Salmo 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Fue Dios quien plantó la vid, Israel. Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Jeremías 2:21 dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios era el dueño de la viña, Israel, la vid, la viña. Y los labradores malvados, ¿quiénes eran? Los líderes religiosos. Y los siervos que el dueño enviaba eran los profetas del Antiguo Testamento, que cada vez que los profetas anunciaban su palabra eran maltratados por los líderes religiosos del pueblo. Y
cuenta la tradición que a Isaías lo cerraron por el medio, que a Jeremías y a Zacarías los apedrearon. Así trataban a los enviados de Dios. Y el hijo del dueño, ¿a quién representaba? A Jesús, el Hijo de Dios. Lo que el Señor les estaba diciendo claramente es que Él sabía sus intenciones. Ellos estaban planeando matarlo y de hecho lo matarían, como estos hombres hicieron con el hijo de la parábola. Lo sacaron fuera y lo mataron. El Señor Jesús sería sacado de Jerusalén, sería muerto. Pero Dios no los iba a librar. Ellos gritaron, Dios nos libre, pero eso no iba a ocurrir. El juicio de Dios caería sobre ellos. El Señor destruiría esa viña rebelde. En el año 70, vos sabés, Jerusalén fue destruida y el templo por manos de los romanos. Ese era el juicio de Dios. Los labradores habían pensado en matar al hijo para quedarse con la viña, pero el Señor le dice no, la viña será dada a otros. Por eso continúa diciendo, pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. Dice, pero él mirándolo, Jesús los miró. Y los miró, la palabra original implica que los miró fijamente. A mí se me congela la sangre de pensar en esa mirada. ¿Cómo los miró el Señor? Y ellos estaban escuchando las consecuencias de sus actos. Esto era algo que estaba escrito, pero que nunca lo habían entendido hasta ahora. Ahora se les estaba revelando. El Señor está citando al Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando el salmista escribió esto, estaba hablando de Israel. Israel era la piedra desechada por el resto de los pueblos como inútil, pero Dios la puso como cabeza de ángulo. Pero ahora ese salmo, ese pasaje, se aplicaba al Señor, la piedra que ellos estaban desechando. Los líderes religiosos y toda la nación de Israel. Esa era la cabeza del ángulo. Cuando habla de piedra angular o cabeza de ángulo, se refiere a la piedra que va en la base del edificio, en la esquina. Tiene que ser una piedra con un ángulo perfecto, porque el resto del edificio va a seguir esa línea. Si no es perfecta, entonces el edificio va a salir deformado. Por eso la piedra angular es la piedra más importante del edificio. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor Jesús, ese que ellos estaban desechando, era el que sostenía todo el edificio del plan de Dios. Y el Señor dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pues fíjate que en este versículo la piedra en un momento está en el piso, está en la tierra,
Y en otro momento la piedra viene. El Señor está hablando de las dos venidas. En la primera venida, aquellos que tropezaban con la piedra están en la tierra. Y va a ser quebrantado, lo que ocurrió con Israel en el año 70. Quebrantada por el juicio de Dios. Pero cuando la piedra caiga, cuando la piedra venga, ahí van a ser desmenuzados por toda la eternidad. Y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo. Ellos comprendieron, entendieron que la parábola fue para ellos. Y preguntamos, ¿por qué no se arrepintieron? Escucharon de la boca del Hijo de Dios que la condenación estaba sobre ellos. ¿Por qué no se arrodillaron pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, reconociendo sus pecados? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué siguieron? Porque amaban más las tinieblas que la luz. La luz del mundo estaba delante de ellos, tan cerca, hablando con autoridad la palabra divina, haciendo señales que nadie jamás podría haber hecho, solo Dios. Pero ellos amaban las tinieblas. Y el juicio de Dios vendría. Estos hombres escucharon esto y 3 días después hicieron precisamente lo que el Señor Jesús les anunció. Lo sacarían fuera de Jerusalén y lo matarían. Iban a ser quebrantados y cuando el Señor venga por segunda vez desmenuzados. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca de la luz, pero amaban las tinieblas. Exclamaron, Dios nos libre. Eso nunca iba a ocurrir. Dios libra a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. La piedra que ellos desecharon. La piedra que ellos desecharon es la cabeza del ángel. Todos los que confían en el Señor Jesús son librados del juicio, de la condenación. Tan cerca y tan lejos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tu corazón está lleno de luz? ¿Estás seguro de haber sido librado del juicio de Dios? ¿Estás seguro? Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz. O amás a Jesucristo, la luz, o amás las tinieblas, no hay término medio. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Asegúrate de que Dios te haya librado de la condenación. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él es la salvación, Él es la vida. Y todo lo que el mundo te ofrezca es basura ante lo que Él es, ante su belleza.
Jesucristo vale la pena. Cuidado, no sea que estés cerca de la luz, pero que estés en tinieblas.